Nos ha tocado vivir un siglo, el siglo XXI, la era del siglo XXI. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que está por suceder en este siglo realmente es escalofriante. Podríamos pasar toda la mañana hablando de detalles, de cosas que han sucedido, de cosas que están sucediendo y de cosas que están por suceder. Sabemos los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos plena convicción de que estamos en los últimos tiempos. Jesús viene pronto. No sabemos el día ni la hora, ni nos compete, ni tampoco queremos andar divagando en ello. Pero sí creo que tenemos que ser consecuente en la necesidad de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar preparada. Jesús habló claramente de detalles, usó parábolas, metáforas para darnos a entender lo importante de que cuando Él venga, usted y yo estemos preparados para irnos con Él. Francamente, estamos viviendo tiempos muy preocupantes. Como dijo el pastor Antonio el día jueves, estamos en ese tiempo donde se está cumpliendo la profecía del profeta Isaías, cuando a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y esto es francamente preocupante, porque ahí conlleva todo lo que está pasando en todo el mundo y en las distintas sociedades, los distintos países, donde los diseños divinos de nuestro gran Señor y Creador y Formador de todas las cosas están siendo trastocados, dañados. Se está enfermando la sana doctrina en todo el mundo. Se están dañando los diseños originales de las cosas más importantes que Dios instituyó, como el matrimonio y la familia. Ahora se están sacando nuevos modelos, ya incluso se han aprobado nuevos modelos de unión conyugal. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, algo que está completamente fuera del diseño divino y fuera de la razón, de la lógica, de la biología. Está fuera completamente, pero la locura que está moviéndose en este mundo está llevando inclusive a arrastrar a los propios políticos por intereses de la política corrupta para aprobar leyes escalofriantes, leyes completamente fuera de un orden común, fuera de la realidad de los orígenes divinos, de los diseños divinos. Nuevos modelos de familia ya están aprobados y otros nuevos modelos de familia que están para aprobarse. Locuras. Porque si miras todo eso, el trasfondo de estas ideologías no tienen pie, no tienen cabeza, no tienen dónde sostenerse. Simplemente es por el movimiento de la rebeldía que hay en el corazón del hombre, que dice: las cosas van a ser así y así van a ser. Y así están siendo. Si es preocupante, y es muy preocupante,
ser participantes en esta era que nos ha tocado vivir de todas estas locuras. Yo pensaba y analizaba y con un efecto real en mi corazón me daba cuenta que todavía es mucho más preocupante para la realidad del Hijo de Dios, del verdadero Hijo de Dios, el que ha sido redimido por la sangre preciosa del Cordero, el que ha recibido la salvación de su alma. Lo más preocupante es ver, aunque sabemos que también está profetizado, pero no deja de golpear nuestro corazón, no deja de provocar dolor, ver la apostasía de la iglesia en todo el mundo. Ver cómo desenfrenadamente se está dañando y enfermando la sana doctrina. Gente están sacando nuevas fórmulas de doctrinas, pasando por encima de la sana doctrina. Esto sí que es realmente preocupante, porque la esperanza de que haya luz en medio de tantas tinieblas es que la iglesia esté viva, despierta, sana en la doctrina y fortalecida por el Espíritu Santo. Pero esto, todos los que estamos aquí sabemos que no es así. Y en realidad podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que un pequeño, nuevamente se repite la historia cuando el pueblo de Israel se echaba a la fornicación y al adulterio, de la idolatría a otros dioses. Nuevamente se repite la historia y es un pequeño remanente el que está luchando para mantener la llama de la verdad encendida en medio de esta espesa oscuridad que nos ha tocado vivir en este siglo. Y en medio de todo esto, en medio de esta preocupación de ver cómo la gente deserta, cómo se van a otras ideologías de doctrinas diabólicas, donde analizas y profundizas y estudias los principios eternos de la palabra de Dios y el movimiento y en la acción de toda esta gente, y estoy hablando de infinidad de doctrinas extraviadas. Los principios de la sana doctrina están siendo atacados. Están siendo puestos en duda. Están siendo retorcidos los principios. ¿Para qué? Para que ese movimiento ideológico diabólico que hay en el mundo también empiece a funcionar dentro de las iglesias. Y que en las iglesias empecemos también alocadamente a decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y eso sí que realmente es preocupante. Eso sí que realmente es preocupante. Yo tengo una carga profunda por todo esto. Y oro por los jóvenes para que puedan ser gente asentada, afirmada, establecida en el poder del Espíritu Santo, porque hoy hay tantas influencias, tantos movimientos que ofrecen un tipo de liberalismo. Es como querer de alguna manera desatarnos de la libertad en Cristo y todavía alcanzar mayor libertad sin darnos cuenta que es libertinaje. Tantas innovaciones
tantos movimientos, proyectos que se están entrando como novedades, como carros nuevos en estos tiempos que nos han tocado vivir, que tenemos que estar despiertos. La Biblia dice que tenemos que velar sobriamente sobre estas tristes realidades. Que usted no sea arrastrado, confundido, hasta el punto de que usted en un momento determinado ya empiece a llamar bueno a lo que no es bueno. ¿Qué está escrito? Que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es el testimonio eterno de Dios de que hay cosas inmutables y cosas innegociables. Que usted y yo como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que aprender a luchar en alma, cuerpo y espíritu contra todo este movimiento mentiroso, diabólico, respetando siempre a las personas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra todo ese ejército de espíritus inmundos, de maldad. Pero hay que luchar, hay que pelear. Una iglesia confundida es una iglesia que está mermada en el poder del Espíritu Santo, y aunque quiera reaccionar, no puede. Porque ya algún virus se ha metido dentro de nuestro corazón. Yo me quedo sorprendido. Hace poco tuve una conversación con una persona sobre temas espirituales y sobre verdades, sobre principios y verdades eternas. Me quedo sorprendido cómo una persona que durante tanto tiempo, durante tantos años, tuvo una firmeza, tuvo una seguridad, tuvo una estabilidad, ahora empieza a pensar de otra manera. Como si la palabra hubiera cambiado. Como si la palabra se hubiese movido. Cuando la palabra de Dios misma dice que la palabra de Dios es inmutable. Que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En medio de todo este panorama, en medio de todo este escenario, en medio de todo lo que hemos vivido, en medio de todo lo que estamos viviendo y en medio de todo lo que todavía nos toca que vivir, la pregunta en esta mañana es cómo debemos vivir. Pablo habla específicamente a las distintas iglesias, y él habla a los Gálatas, por ejemplo, diciendo: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y habla de las obras de la carne y habla del fruto del Espíritu. Qué maravillosa carta, qué maravillosa enseñanza. Pero yo digo, ¿cuántos realmente le estamos dando importancia? ¿Y cuántos estamos llegando a valorar y a abrazar la verdad de lo que realmente nos conviene? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta. Porque habla de las cosas de este mundo, de la vanagloria de la vida. Y habla de que el que ama al mundo, al final lo que está demostrando es que no ama a Dios.
Tenemos que ser osados y valientes para entender el gran privilegio que Dios nos ha dado. Dice la palabra que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entramos en una nueva dimensión donde empezamos a sentir la satisfacción que somos herederos. Que Dios nos ha dado derechos. Y que es algo tan maravilloso si usted realmente lo entiende y usted se posiciona sabiendo lo que usted tiene en Cristo, lo que usted puede en Cristo, lo que usted es en realidad en Cristo. No hay nada ni nadie que pueda venir a perturbarlo, ni a arrastrarlo, ni a confundirlo. Pero usted tiene que ser consecuente. Usted tiene que vivir la vida en Cristo. Jesús mismo aclarando, Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, y no una vida cualquiera, no una vida simple, no una vida normal, una vida abundante. Cuando cogemos el contexto de la realidad, de los intereses del reino de Dios, nos damos cuenta lo que significa y lo que representa esa vida abundante. Que no es porque usted tenga dos casas, una aquí y otra en la playa. Que no es porque usted tenga una cuenta abultada de dinero, no es porque usted tenga acciones en el banco de las mejores, no es nada de eso. Eso es miseria abundante. Si usted lo contextualiza con la verdad del reino de Dios, usted no puede llamar las cosas equivocadamente. Eso es miseria abundante, pero mucha gente pone su corazón en ello. Cuando yo hablo de gente, hablo de creyentes, supuestamente gente que está creyendo, que quiere que la abundancia del material le llegue, pero a la hora de la verdad son escasos con Dios. Les cuesta diezmar y ofrendar para la obra de Dios, la extensión y el movimiento y el crecimiento, pero sin embargo viven soñando con las riquezas de este mundo. Ya tienen su recompensa. La vida abundante en Cristo es ver cómo los ríos de la gloria de Dios se desatan sobre ti. Y en medio de tanta turbulencia, en medio de este panorama y de este escenario tan triste y tan lamentable, hay paz en tu corazón, hay gozo en tu vida, tienes estabilidad, tienes seguridad, tienes firmeza. ¿Sabe por qué? Porque tú estás siendo ministrado por el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, y tú estás siendo guiado a toda verdad. Y el que es guiado a toda verdad tiene paz, tiene tranquilidad, tiene seguridad, tiene firmeza. No anda dudando ni exponiéndose para que el diablo venga con sus mentiras a atacarnos. Quiero leer una porción donde se nos recuerda cosas importantes. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Tito, y en Tito 2, vamos a leer bastantes versículos. Les pido paciencia, pero quiero que estén al tanto de lo que vamos a estar leyendo, porque es palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo. Me gustaría, ¿sabe? Yo leí esto cuando Dios me dio este mensaje, y yo he leído estas palabras muchísimas veces.
Pero le quiero decir que me caló profundamente el pararme a recibir esa revelación. Es muy largo y quiero que usted pueda también disponerse para sentir ese poder de la revelación para su vida. Dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahora, porque mire hermano, el fruto, el resultado real, contundente, poderoso, de estar bajo la influencia de la sana doctrina, de los principios eternos y poderosos de la palabra de Dios para nuestra vida. Estar bajo la influencia real del reino, de la palabra viva, de la palabra poderosa de nuestro Dios. El fruto, el resultado es una sana conducta. Dentro de un movimiento, vamos a llamarlo natural, pero que corresponde al movimiento sobrenatural del trato de Dios sobre nuestras vidas. Y Él da una serie de consejos de cómo debemos de comportarnos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Hermano, ¿usted cree que esto ha pasado de moda? Quiero pararme ahí un momentito para preguntar, porque sabe una cosa, a veces me da la impresión que para muchos, en esos contextos espiritualoides, como que esto ha pasado de moda. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Permanece para siempre. Maestras del bien, está hablando de las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Uy, qué pellizco. Uy, esto es patriarcado. Esa palabra duele. Pero ¿sabe una cosa? Discútalo con Dios. Porque Dios así lo diseñó. No estamos de acuerdo con ese machismo terrible, horrible, absurdo, ni con esa prepotencia del macho alfa. No estamos de acuerdo. Los cristianos no estamos de acuerdo pero tampoco estamos de acuerdo con ese feminismo. ¿Iba a decir algo? Me lo cae. Estúpido. Donde no nos damos cuenta, pero se están moviendo pilares importantes que nos dan la garantía de que nuestro matrimonio pueda permanecer en el tiempo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Habrá pasado de moda esto?
Podemos andar blasfemando la palabra de Dios, haciendo las cosas de manera diferente, contrarias a lo que se nos está enseñando. ¿Dónde íbamos? Para que la palabra no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Hay para todos. Dígale al hermano, hay para todos. A que sean prudentes. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario, el enemigo de nuestras almas, se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Otro pellizco, ¿verdad? Porque en nuestra naturaleza carnal, la sujeción nos duele y sujetarnos a... Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando sabemos ocupar nuestra posición, cuando somos fieles donde nos ha tocado vivir, cuando somos buenos maridos, cuando somos buenas esposas, cuando somos buenos hijos, cuando somos buenos empleados, es cuando entendemos que todos aportamos para que la gracia de Dios venga a ser ese camino de salvación para todos. Pero imagínese que usted está trabajando y usted está dando un mal testimonio donde trabaja. ¿Cómo el jefe, el dueño, el encargado, el director va a tener el deseo o el interés de saber lo que usted practica? Por eso habla también, dice, poniéndote como ejemplo, dice, ¿por dónde íbamos? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es impiedad? La palabra impiedad es falta de piedad, falta de fe. Y la palabra piedad también quiere decir falta de compasión y falta de misericordia. Y es un estado que perjudica y daña mucho el corazón de los creyentes. Y muchas veces no nos damos cuenta y estamos siendo píos. Porque hay falta de piedad. Hay falta de compasión y de misericordia en nuestros corazones. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos, aquí está, ¿cómo tenemos que vivir? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, impureza, para sí, dice, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla
exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El fruto de vivir bajo el poder de la sana doctrina, de los principios eternos, gloriosos y poderosos de la palabra de Dios, es esa buena conducta que fluye, que sale. Nosotros no nos portamos bien para alcanzar el favor de Dios. Nosotros nos portamos bien porque la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros. Y la verdad de Dios nos ha transformado de nuestra vana manera de vivir. Ahora vemos las cosas de una manera distinta, diferente. Aún profundizamos más y podemos decir que sentimos las cosas de una manera diferente, más profunda. Estamos siendo tratados por Dios y estamos siendo acondicionados para poder entender los misterios de Dios, las verdades ocultas que están para ser reveladas conforme vamos creciendo espiritualmente. Y eso es realmente importante. Y a la pregunta ¿cómo debemos de vivir? Pues tenemos que dar una respuesta. Tenemos que vivir, número uno, en sana conducta. Sana conducta. Todos nosotros sabemos lo que es una conducta que no edifica, que daña las relaciones, que perjudica nuestro crecimiento espiritual, que perjudica el alcanzar esa madurez que necesitamos, esas malas conductas, esas formas de comportamientos que no agradan a Dios. La palabra del Señor nos habla de que aquello que hagamos sea algo que fluya para hacerlo para nuestro Dios, buscando el agradar a nuestro Dios, traer alegría al corazón de nuestro Dios. Nosotros no nos portamos bien o la cosa no funciona, el querer portarnos bien para alcanzar las promesas de Dios. Las promesas de Dios ya fueron dadas antes de que la gracia de Dios actuara, empezando por nuestra salvación tan grande que Dios nos ha dado y lo hemos alcanzado por pura gracia. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No alcanzamos nada bueno a través de un buen comportamiento buscando intereses. Aunque sean buenos, aunque sean cosas, no, las cosas no funcionan así. Necesitamos entrar en lo que es el movimiento de la gracia de Dios. Ahí cuando hemos recibido el regalo, se mueve algo dentro de nuestro interior. Experimentamos el nuevo nacimiento del agua, de la palabra, del Espíritu. Ya somos nuevas criaturas. Todavía estamos como bebés, pero se ha iniciado el poder de la gracia de Dios para salvación. Ya ha puesto ese broche de oro en nosotros. Somos salvos por gracia. Ahora empezamos a crecer y en ese crecimiento fluye en nosotros una sana conducta. No sale de nosotros.
el hacer las cosas mal. Dice que el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha nacido de Dios, ya no practica el pecado, no sale de él a hacer las cosas mal. Las personas que dentro del proceso pueden pecar son por descuidos puntuales. El diablo está como león rugiente, mirando a quien devorar, intentando por todos los medios de estorbar, dañar ese proceso de la buena obra de edificación y de perfección que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. Pero dice la palabra, hijitos míos, no nos llama ni pecadores, ni nos dice que hemos perdido la salvación. Nos dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. La fuente de la gracia está ahí, para que cuando cometemos un error, cuando pecamos, pues estamos ahí para poder reconocerlo y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra también, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de aquella maldad que se haya podido pegar en ese momento puntual. Necesitamos entender que la buena conducta, la sana conducta, es fruto de la realidad de que Dios mora en ti, de que la gracia de Dios es una realidad poderosa en tu vida y fluye de ti, de tu hombre interior, el querer agradar a Dios. Nos podemos equivocar, podemos fallar en muchas cosas, pero si usted es un hijo que está siendo bien alimentado con la leche espiritual no adulterada, usted va a tener un crecimiento normal y usted va a desear agradar a Dios. Usted va a desear hacer las cosas bien para traer alegría al corazón del Padre. Amén. Número 2, vivir siendo ejemplo de buenas obras. Las buenas obras no nos ponen en posición de ventajas en ningún contexto. Las buenas obras también es un fruto de la realidad de lo que es Dios en tu vida. Por eso es tan importante que cada día acudamos a la fuente de la gracia. Por eso es tan importante de que usted pueda tener esa conexión real, profunda, verdadera, que los planes de Dios sean revelados, porque Dios tiene planes para su vida, que aquello que Dios está preparando en el movimiento de su buena obra para usted, en el movimiento de su obra de perfección para usted, que usted pueda percatarse, porque usted está poniendo su corazón en ello. Usted sabe que eso es importante, que usted tiene que desconectarse de todo estorbo, de todo aquello que impida su conexión para estar en esa posición de cuando usted recibe revelación. La verdad es el alimento fundamental en la vida del creyente, del Hijo de Dios. La verdad es el pan del cielo que tenemos que buscar y desear comer a diario. Cada día hay una porción que usted tiene que buscar, anhelar y desear y ser alimentado y nutrido con esa verdad para que usted pueda abundar
abundar en buenas obras. Si usted no está nutrido con la verdad, impactado por la verdad, fortalecido por la verdad, por mucho que usted se esfuerce, nada bueno va a poder salir de usted, ni de cada uno de nosotros. Todo lo bueno es lo que Dios representa y significa en esencia, poder y gloria en cada uno de nosotros. Entonces, cuando desvirtuamos estas realidades, es cuando nos convertimos en personas que quieren usar la mente y el conocimiento humano para acoplar lo divino a lo que a nosotros se nos antoja, y ahí cometemos verdaderos errores. Eso lo hacen mucho los religiosos. Aquellos que están más por el mandamiento que el hombre quiere imponer en el movimiento religioso que por atender la realidad de la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la verdad duele. Y la verdad de Dios al hombre carnal siempre le va a doler. La verdad de Dios va a venir a corregir cosas que nosotros no estamos dispuestos a que sean corregidas. La verdad de Dios va a venir a enderezar cosas que nosotros no estamos de acuerdo con que sean enderezadas, porque corresponde a nuestros deseos y nuestras pasiones carnales, y ya las tenemos de alguna manera acunadas, y ya de alguna manera las tenemos abrazadas. Y esto no agrada a Dios. Tenemos que vivir siendo verdaderos ejemplos de buenas obras. Por eso le decía Pablo a Tito, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de ti. ¿Sabe que el diablo está ahí mirando cómo puede venir el del Señor? Este perdió sus derechos legales. Es un desobediente. Es un manipulador. ¿Te das cuenta, Dios? Es un chismoso. Una chismosa. Daña tu obra. Daña la sana doctrina. Es un criticón. ¿No te das cuenta? Y todavía tiene la desfachatez de pensar que es crítica constructiva. ¡Mentira! Porque no hay ningún deseo de edificar, sino que está bajo la influencia de una maldad destructiva. ¿Qué esto pasa? Lamentablemente, tristemente, pasa. Perdemos la oportunidad de predicar el evangelio sin palabras, siendo ejemplo de honestidad, de fidelidad, de honradez, no hablando nunca mal de nadie, aunque se lo merezcan, no levantando chisme contra nadie, no levantando falsos testimonios contra nadie. Si dije al principio en la introducción que es preocupante lo que la gente del mundo hace y dice en cuanto a lo malo que le llaman bueno, pero lo más preocupante es lo que está pasando en el corazón de la iglesia en estos tiempos, cuando debiéramos de estar siendo edificados, levantados, fortalecidos, puestos
delante de este mundo con una visión distinta, diferente, con una proyección de poder, de gloria, para seguir con claridad el propósito del Evangelio, de la buena nueva de salvación, para que este mundo confundido, metido en este fango de mentira, que se dé cuenta que en medio de tanta mentira hay una verdad que sobresale sobre todas las cosas. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es Cristo. Vivir bajo el poder de la gracia también nos da una responsabilidad especial. Y cada creyente, cada hijo de Dios tiene que ser consciente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación en tu vida. Esto es un regalo de Dios, inmerecido. Nadie de los que estamos aquí nos merecíamos al don inefable. Nadie de los que estamos aquí nos merecíamos el regalo inexplicable. Nadie de los que estamos aquí nos merecíamos que Cristo muriera por nuestros pecados. Nadie de los que estamos aquí nos merecíamos que la sangre de nuestro amado Jesús fuera derramada hasta la última gota. Nadie de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí estamos por la gracia de Dios. Porque el amor de Dios está por encima de toda perversidad y de toda maldad. Y Dios sale al encuentro. Dios ama tanto al mundo, a la gente del mundo, que Dios está saliendo al encuentro de cada persona que pisa esta tierra. Y Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él, misericordioso para con todos nosotros. Porque la pregunta seria, confrontativa en esta mañana sería: ¿cuántos de los que estamos aquí, si Dios viniera ahora mismo, nos iríamos con Él, o cuántos se quedarían? Porque usted sabe que unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Lo sabe? ¿Lo leyó en la palabra? Y unos serán tomados y otros serán dejados. Habrán dos en un lecho, uno será tomado, otro será dejado. Habrán dos en un molino, uno será tomado. Pero parece ser que eso no corresponde a nuestro tiempo, no corresponde a nuestra era, no corresponde a nuestro siglo. No lo decimos abiertamente, pero dentro de nosotros hay esa confusión, como que no estamos por la labor de entender la realidad de que Cristo viene y viene pronto. Y que nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida va a estar dándonos la identidad de la realidad de lo que somos en Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Sabe? Hace unos cuantos siglos atrás se manifestó la gracia de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir en el siglo que nos ha tocado? Mire, mi hermana, no tenemos mejor ejemplo que vivir como empezaron a entender que se debe de vivir la vida cristiana los cristianos del primer siglo.
que a pesar de la persecución, a pesar de todo el abayazamiento en contra de los del camino, a pesar de la cantidad de muertes, supieron vivir la vida abundante. Porque la vida no depende de los años que vivas, si son muchos o son pocos. Aquí en la tierra, la vida abundante es la que está fundamentándose en la realidad de la promesa eterna de la vida eterna. De que usted sienta en su hombre interior, de la misma manera que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, usted por el Espíritu puede sentir la satisfacción grata de que usted es salvo por la gracia de Dios. No es lo que digamos, lo que expresemos, es lo que sentimos en lo profundo de nuestro hombre interior por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y tenemos esa verdad que nos confronta. Y bien haríamos en atender esta verdad que hoy posiblemente Dios quiere correr esas cortinas que están trayendo una ceguera de tu realidad con Dios. Acuérdate que no es lo que decimos, es lo que hacemos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos cristianos podemos estar llenándonos la boca de palabrería? ¿Cuánto podemos estar diciendo, pero si en tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos orado por los enfermos, han sanado, hemos echado demonios en tu nombre? Y a la hora de la verdad, que tengamos que oír, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Cuántos se meten en movimientos religiosos y se piensan que por ellos Dios obra? Dios obra soberanamente, independientemente de ti y de mí. No te enorgullezcas. Si algo bueno salió por la declaración de una palabra o por una oración que tú hayas participado, que sepas y entiendas que si algo bueno salió o se movió, eso lo hizo Dios. Y eso es lo que tenemos que entender para mantener un equilibrio mental, emocional, sentimental y espiritual adecuado para que nada le robe la gloria a nuestro Dios. Vivir en la esperanza bienaventurada sería ese estilo de vida que realmente Dios está promoviendo dentro de nosotros para vivir con una sana conducta, para poder vivir
siendo ejemplo de buenas obras, para poder vivir en el poder de la gracia de nuestro Dios. Y por último, vivir en la esperanza bienaventurada, sabiendo que aquí estamos de paso, que esto es un peregrinaje. Esto es un tiempo muy corto frente a la realidad de toda una eternidad. Y que es un tiempo que debemos de aprovechar. Como dice el apóstol Pablo, que no desaprovechamos el tiempo mirando las cosas absurdas. Dice, no, habiendo yo sido heraldo de muchos, yo mismo no venga a ser eliminado, sacado de la carrera. Tenemos que entender la seriedad del asunto. Es necesario meternos en ese ambiente de la gloria de Dios para ser ministrados día tras día, momento tras momento, por la gloria de Dios. Que seamos tratados, preparados, acondicionados para que todo lo que fluya y salga de nosotros sea por el poder de Dios, pero para la gloria de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos viven esperando esto? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad e impureza, para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia.